En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bien, lo habíamos presentado. Ya está con nosotros Yanina Moreno Zamanillo, psicopedagoga, también política, podemos decir, hasta la gestión anterior, concejal de la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, hablamos un poquito de eso, de la transición, cómo fue a arrancar. Imagino que no debes haber dejado, o sí, durante la época de concejal, la parte privada de la profesión. No, bueno, primero buenas tardes y gracias por la invitación, gracias Nicolás. En realidad no dejé nunca desde que me recibí y iba haciendo como un complemento entre la tarea más política y la tarea del ejercicio profesional. Lo que implicó siempre un esfuerzo doble, porque también lo profesional lo hago en lo público, en un dispensario de Las Higueras, ya hace 18 años aproximadamente. Y en lo privado, he ido mutando por distintos consultorios, como hacen la mayoría de los profesionales, y complementar con la actividad política, que siempre demanda como muchísimo más tiempo, sí, claro, y en cualquier horario. Entonces, acomodar eso y en el medio ir también actualizándote en la formación profesional, porque si no uno queda desfasado de lo real y de lo actual, ¿no? Mi ámbito de trabajo profesional tiene que ver con la salud mental y realmente cada vez se hace como de mayor complejidad. Entonces, ahí vamos en esa... Que eso quiere decir que tiene mucho trabajo hoy por hoy un psicopedagogo, ¿no? Sí. Yo soy licenciada en psicopedagogía, asistí a la Universidad de Río Cuarto, la universidad pública. Siempre mi transcurso de la educación fue lo público. Y después hice distintos niveles de posgrado ya en lo público y en lo privado. Mutar con esta cuestión de la política también, porque en la universidad también ejercí, digamos, el rol de la militancia, sobre todo lo social, fue cada vez más complejo. Y hoy la salud mental está, sobre todo después de la pandemia, en un momento realmente complejo, te diría. Uh-huh. Y eso atraviesa diferentes edades, diferentes géneros, diferentes también clases sociales. Sí. Son problemáticas las de la salud mental que por ahí no tomamos dimensión, porque no es como la salud orgánica, que uno lo puede ver como más justamente a flor de piel de lo orgánico. La salud mental tiene instancias que a veces no identificamos, y por ahí lo que estoy intentando hacer en este momento es visibilizar ciertos indicadores para que cualquier persona pueda darse cuenta a tiempo de situaciones que está viviendo y que no sabe cómo ponerlas en palabras, no sabe cómo tramitarlas. Y también eso implicó mi formación como psicoanalista y no quedarme solamente con la psicopedagogía, que si bien aborda una población más grande de la que generalmente la gente asocia, que son los niños y los adolescentes, también se trabaja con personas mayores, con personas en otra situación, pero es tan abstracto que a veces no podemos identificarlo, con lo cual hay que estar formándose en el tema y estar como a la altura de las circunstancias los abordajes. ¿Y cuál es la problemática mayor que vos estás viendo? Mira, lo que hoy más uno ve en el consultorio tiene que ver con los problemas de ansiedad, los trastornos de ansiedad que en situaciones extremas terminan en ataques de pánico. Mucho tiene que ver con lo vincular, con problemas de lo conflictivo que se da en la misma familia, o cuando ya hablamos de niños y adolescentes en las escuelas o en los espacios no formales, mucho nivel de lo que es la violencia, el paso al acto sin poder mediar la palabra. Eso es lo que más surge. Pero después tenés diferentes patologías. Yo estuve hace poco en un programa hablando de también lo que ha repercutido desde septiembre para acá, sobre todo en la provincia de Córdoba, en el tema del suicidio. Muchos logrados, ¿no? Lamentablemente. Y lo que es sorprendente que es en los jóvenes, esta imposibilidad como de poner en palabras y pedir ayudas antes de cometer el acto de matarse, que es el peor de los finales. Uh-huh. Esta cuestión que vos remarcás, ¿cómo saber que uno necesita ayuda? ¿Cómo
cómo darse cuenta o cómo poder observarlo en un tercero que tenemos cercano, no sé, un hijo, un padre, un hermano, ¿cuáles son algunas pautas que se pueden considerar? Es muy subjetivo porque no somos todos iguales, pero hay cuestiones que hay que saber observar. Por ejemplo, si una persona es más extrovertida, prestar atención al aislamiento o a comportamientos de introversión, de dejar de vincularse, de dejar de socializar. Hay que prestar atención a lo que es un buen descanso, los trastornos del sueño, a la cuestión de impulsividad, esas respuestas reactivas, impulsivas, violentas, quizás que antes el sujeto no la tenía. El tema también en los cambios de comportamiento en la alimentación. Hay como muchas cuestiones que uno tiene como que prestar atención. Si hablamos de la población de niños y adolescentes, generalmente es más fácil verlo en la escuela, que es donde están a veces más tiempo, o el docente es el que está como más en observación con estos sujetos. Y después, si ya hablamos de adultos y adultos mayores, ver los entornos, porque a veces no le damos como importancia a ciertas palabras que las personas pueden decir, como no doy mal, no tengo más ganas de hacer nada. Es muy importante detectar cuando no hay proyecto de vida, tanto en los jóvenes como en las personas adultas. ¿Es el disparador más importante, digamos? Sí, el tema del proyecto de vida te diría que es como fundamental y no se trabaja o se trabaja muy poco. Hay una cuestión en los jóvenes que es muy relevante, que no hay a veces un acompañamiento o hay una expectativa de los padres o los referentes adultos que están como esperando otra cosa de un hijo o una hija, y a veces ni siquiera puede construir o pensar un proyecto de vida un joven. Y generalmente como adultos proyectamos nuestros deseos en el niño o en el joven, cuando eso es un error gravísimo. Y después lo que se ve mucho también en el consultorio tiene que ver cuando ya la persona se jubila o termina su vida activa laboral, no ha armado previamente ese paso a otra forma de vida, que generalmente creemos que, oh, qué lindo, voy a descansar, no hago más nada, y viene ese vacío enorme que no lo hemos trabajado, y generalmente ahí se caen algunas cuestiones medias depresivas o con una tendencia también a encerrarnos, que dificulta la salud mental. Bueno, estamos en una situación complicada, hace años, ¿no?, que venimos en una situación complicada en la Argentina, complicada en lo económico y complicada en lo social. ¿Cómo está hoy el tema del acceso a los profesionales de la salud mental, en este caso los psicopedagogos? Porque a veces hay conflictos con la cobertura de obras sociales, y también eso a mucha gente, digamos, le imposibilita, más allá que a la parte pública también lo ofrece. Sabemos que a veces se complica. Sí. ¿Cómo está eso? Está complejo, y estos últimos años se hizo mucho más complejo, sobre todo lo que respecta a la discapacidad. Uh-huh. Que no hay cobertura en lo público, se ha dejado de darle cobertura, y quedan muchísimas personas sin accesibilidad a eso, y eso implica quizás en una discapacidad que yo me quede en un momento y no pueda seguir el desarrollo evolutivo o el desarrollo madurativo de una cuestión importantísima. Hay gente que nace con una discapacidad, pero todos podemos terminar en una situación de discapacidad por X razón, ¿no? Y no le damos importancia hasta que no tenemos un familiar cercano o nos pasa a nosotros. Muchos profesionales, yo inclusive he dejado de trabajar, y muchos profesionales lo han hecho con obras sociales, porque primero que no termina siendo el valor que uno termina percibiendo por el servicio, y segundo porque no cobras más, o sea, se cobra a largo plazo. Entonces cuando cobraste el servicio ya está desfasado de lo que vos requiere tu atención. Pero también las políticas públicas han ido en un debilitamiento en ese sentido. Sí, que queda el perjudicado no solamente el profesional, sino el propio paciente. Totalmente. Primero el paciente. Una cobertura. Sí, primero el paciente, y eso es lo terrible, porque hay personas que necesitan de 2 o 3 profesionales, no solamente de uno, y tienen toda una rutina terapéutica que va a mejorar o estancar el desarrollo de vida de esa misma persona. A partir de tu experiencia en el consultorio y también en la gestión pública, como funcionaria, como concejal,
Te quería consultar respecto a algo que se está comentando últimamente, que es que se observan más personas, o más niños sobre todo, con trastornos del espectro autista. ¿Eso es así un nuevo mito que anda dando vueltas o realmente está documentado? ¿Qué es lo que observan ustedes? Mira, yo lo que he observado es que en realidad hay personas, niños y también personas adultas mal diagnosticadas o no diagnosticadas y con una etiqueta estigmatizadas por un docente, a veces por la misma familia, que a veces dice, no, mi hijo tiene autismo y yo ya lo sé porque lo googleé. Y en realidad el espectro autista comprende múltiples facetas y es múltiple causal. No es que el autismo es una recetita con 5 ingredientes. Para eso hay que diagnosticar y hacerlo en un proceso de tiempo. Lo que está pasando es que también hay una confusión con ciertos indicadores que vos podés observar en un espectro autista que se confunden con lo que le pasa hoy a un niño o a un joven en este nuevo paradigma que está atravesado por la tecnología. Hoy las redes sociales y toda la influencia de la virtualidad hace que tengamos, por ejemplo, niños más hiperactivos. Y muchas veces esa es otra patología que se diagnostica, hiperactividad o trastorno de hiperactividad con desatención o otros elementos. Y en realidad el niño no es hiperactivo, es un niño de esta época social, es epocal también, con papás o cuidadores que están en la misma sintonía porque tienen una vida donde implica mucho trabajo, por la cuestión económica también, y que eso hace que no tengamos tiempo de parar, sentarnos, pensar, prestar atención, jugar, que es algo básico para un niño, y bueno, y se hacen malos diagnósticos. Yo creo que es un error, porque también a raíz de eso viene medicación. Ya hablamos de fármacos, hablamos de químicos, y a lo mejor estamos medicando a un niño que no hay ninguna necesidad y que eso sí va a tener secuelas importantes en lo neuronal y cerebral. Bien, vamos a ir a una pausa, pero a partir de esta cuestión que estaba deslizando vos respecto de los niños, quería consultarte para que nos responda después ante cuándo hay que llevar a un niño a una consulta como papá, qué puede detectar uno, o si todos deberían tener algún tipo de consulta con un psicopedagogo o psicopedagoga, más allá de que haya algún síntoma o algún elemento para prestarle atención. Después de la pausa nos responde Janina Moreno Zamanillo. Bueno, seguimos dialogando con Janina Moreno Zamanillo. Me he quedado pendiente de una pregunta. ¿Cuándo es el momento de llevar un niño al psicopedagogo o psicopedagoga? Bien, ¿Hay un elemento, digamos, que nos dé la señal o es conveniente hacerlo? No, por prevención los papás pueden hacer algún tipo de consulta, pero generalmente es cuando ven una dificultad o algún indicador que nos hace pensar que nuestro hijo no está pasando un buen momento emocional o de aprendizaje, o quizás está en una situación de aislamiento o exacerbación de las emociones. O sea, siempre hay que ver como los extremos en estas cuestiones. Si mi hijo no actuaba de esta manera y a partir de este tiempo empezó a mostrarse de otra manera. Bueno, yo creo que ahí, aunque sea, hay que hacer una consulta preventiva. A veces son etapas o momentos de la vida en que está sucediendo algo familiarmente, o una pérdida afectiva importante, o pasó alguna conflictiva familiar, a veces de los padres de la familia que están en un momento de crisis de pareja. A veces son cosas más como cotidianas y otras veces hay que prestar un poco más de atención. Pero bueno, la consulta siempre es preventiva. Mal no le va a hacer a un niño que uno haga una consulta. En todo caso, el profesional evaluará y dirá no hay necesidad de hacer un tratamiento. ¿Es difícil reconocer como papá, como mamá, que mi hijo necesita de un profesional, en este caso un psicopedagogo? Generalmente es difícil, y mucho más difícil es cuando estamos ante una cuestión que puede ser una situación de discapacidad. Obviamente, porque estamos hablando de mi hijo, que es como lo más importante en mi vida, ¿no? Pero hoy hay menos resistencias de los papás. Sí, yo veo como una demanda exacerbada de parte de la escuela, como si todos los niños tuvieran que ir a tratamiento. No, en esto no voy a generalizar, no son ni todos los docentes ni todas las escuelas, pero es como lo más fácil la derivación. Y por ahí no tienen las herramientas como para poder tener esta cuestión de decir, bueno, tiene que ir
¿quién te dijo que tenías que venir? Y me dijo la docente y el neurólogo. No estábamos en condiciones a veces de decir a qué profesión, ni siquiera a qué profesional tiene que ir mi hijo. Pero hoy ha bajado un poco la resistencia, igualmente es duro, porque está muy asociado el tema de la salud mental con que estamos locos, o mi hijo está loco, yo estoy loco, no voy a ir al psicólogo, no voy a ningún profesional. Y eso es como de un paradigma muy obsoleto, ya viejo. A todos siempre nos hace bien tener herramientas, porque el espacio terapéutico no es más que el autoconocimiento de lo que me está pasando a nivel inconsciente que no me doy cuenta. Bueno, es hacer consciente de lo que me está sucediendo para que me den herramientas para poder después seguir solito. La situación como funcionaria de un área clave, digamos, de niñez, adolescencia y familia, ¿eso también te ha ayudado, ha colaborado en tu profesión? Sí, me ayudó un montón. Yo en realidad ingresé como equipo técnico cuando ingresé a la municipalidad a trabajar en lo que era área de niñez, todavía no era ni subsecretaria, y también tuve como que formarme mucho en todo lo que es forense y psicología forense y social, que tiene mucho que ver con lo que es abuso sexual infantil y maltrato infantil. Implica otros abordajes como jóvenes en conflicto con la ley penal y otras que derivan de ahí. Pero me ayudó mucho porque es lo público, también te da esto que vos no podés elegir a quién atender. Es todo el tiempo y de todos lados. Y la demanda espontánea hace que vos tengas un ejercicio profesional como muy activo, y que tengas que buscar herramientas y que tengas que supervisar tu práctica y que tengas que discutir con otros profesionales sobre esa situación. Eso da una experiencia que yo creo que es un capital social enorme. Lamentablemente, lo que también se observa es que todo ese tipo de conflictos que tienen que abordar desde las subsecretarías o secretarías ha crecido, digamos, las cifras que son oficiales, tanto a nivel provincial, no sé si hay estadísticas nacionales, pero a nivel provincial y municipal marcan un crecimiento de la demanda. Sí, cada vez mayor. Y también eso es como que tendríamos que ver muchas variables, porque a nivel social se nos ha complicado a nosotros la situación. Yo creo que mucho tiene que ver la realidad de nuestro país, pero de décadas estoy hablando. La cuestión económica y la cuestión de lo familiar. Digo, el centro de vida de toda persona se ha debilitado. Se trabaja mucho ahí lo que es el fortalecimiento familiar, porque no está como lo básico, ¿no? En términos de lo afectivo. Desde cuando uno empieza a amamantar a un bebé, que estar conectado con ese hijo, pero psicológicamente, en las emociones, y poder acompañar a ese hijo en el transcurso de la vida. Desde ahí, que eso es base para una construcción saludable psíquica, hasta todo lo otro que involucra después lo complejo que se hace vivir, ¿no? Y estos organismos públicos se han llenado de situaciones y cada vez son peores. Bueno, y otra problemática de las adicciones, digamos, que hoy en día se dice un problema de salud mental, digamos. Sí. Con falta a lo mejor de abordaje, difícil a lo mejor para el Estado y encontrar una solución en un contexto de crisis como hacía referencia en el país. Sí, porque las adicciones está hasta legislado por ley nacional dentro de la ley de salud mental, que también ha cambiado el paradigma porque hoy, ya hace unos años, ¿no? Pero el sujeto tiene que decidir quedarse en una institución cuando está en una situación grave, elegir internarse. Y no siempre está como, entre comillas, para que la gente lo entienda, en sus cabales como para decir eso. Siempre se ve como que está mucho mejor de lo que verdaderamente es real. Pero ha crecido muchísimo el consumo. Hoy, eso para enfocarlo y contextualizarlo más en lo local, en Río Cuarto, cada vez es mayor el consumo y a edades más tempranas. Ya estamos hablando de consumos problemáticos de crack, de lo que los jóvenes llaman el pipazo. No es solo la marihuana y quedó ahí como una droga de inicio y que bueno, uno no justifica, pero decir, bueno, puede estar dentro de lo que es la exploración en un adolescente. Ya pasamos a drogas que son sumamente nocivas y dañinas y que generan un deterioro neuronal tal que, bueno, tenemos en poco tiempo jóvenes que mueren por el consumo. Es realmente preocupante. Bueno, la sacamos un poquito de la actividad como psicopedagoga
en este caso para consultarle sobre la cuestión política. 4 años en el Consejo Deliberante, dejaste tu banca. ¿Es un hasta luego o hubo una despedida de la política de la licenciada Samanizo? Uno nunca sabe, ¿no? Porque no puede dar como respuestas cerradas, pero yo siento que es como que ya cumplí un ciclo en términos de la vida política. Igualmente uno en la institución que esté hace política, no partidaria, sino política pública. A mí me gusta, me apasiona, me gusta esto desde el consultorio hasta lo que sea en términos institucionales, poder transformar para hacer las cosas un poquito mejor. Eso es política. Pero no sé si me veo, para responderte más específicamente, asumiendo un cargo público más adelante. Creo que ya está, creo que ya pasé. ¿Alguna desilusión de no poder concretar algún aspecto, digamos, en Sí, creo que también tiene que ver con eso, la desilusión de por ahí no poder uno cumplir las expectativas que tenía, pero no por un partido o en esos términos, sino más por lo personal que por lo colectivo. Uno cree cuando llega a ciertos lugares, yo estuve en el Ejecutivo y en el Legislativo, que va a poder hacer más de lo que después puede hacer. Es como medio omnipotente lo que digo, pero va con otra expectativa y en realidad es muy difícil de modificar la realidad porque, bueno, no todo depende de uno y hay algo que está hasta un lugar y después está fuera del ámbito del dominio de uno. Y eso es complejo porque también depende de una orgánica partidaria, depende de definiciones que no son de uno y, bueno, no tenés como la libertad absoluta de definir ciertas cosas. Bueno, vos pertenecés al radicalismo, formado parte de las últimas gestiones radicales en la ciudad. ¿Cómo ves actualmente el partido a nivel general, a nivel nacional? Y la verdad que veo como medio debilitado, pero ya no es de ahora, de hace un tiempo. Ahora no podría hacerte un análisis tan profundo, pero porque también como que me he alejado, pero creo que tiene que ver con no haberse ayornado también a ciertas cuestiones y hay una responsabilidad para mí, esto es muy personal, enorme, de los que en algún momento fueron referentes y hoy son como gente con más experiencia que uno y que ha transitado cargos importantes, de no haber abierto la puerta, digamos, a las nuevas generaciones, formarlas, ayornarlas, ir acompañando el crecimiento como partido. Es una lástima porque hay mucho para hacer y el radicalismo tiene buenos principios para lograr y se ha ido como mimetizando con otros partidos y haciendo como esas asociaciones que nada tenían que ver con los principios de por lo menos el partido que uno militaba. Entonces eso también es como que uno a veces no comparte con totalidad y medio que te deja en un lugar incómodo para manejar. Bueno, también la llegada y la irrupción de Milei ha generado toda esta situación, digamos. Sí. No solamente en el radicalismo, sino en muchos partidos, digamos. Ha transformado la política. Sí, yo creo que es como muy complejo de leer el presidente. Soy una respetuosa de las investiduras, pero ni siquiera lo veo como un partido a lo que él representa. Lo veo como un fenómeno social, para mí que es una lectura más sociológica, antropológica del tema, que adhirió rápidamente a mucha gente que estaba ahí como perdida en el vacío de no saber a quién seguir. Todos tenemos como por ahí, no sé si ídolos, pero referentes sociales, no sé, de la música, del deporte que nos gusta seguir. Y bueno, yo creo que ahí pudo como imantar a cierto sector social muy inteligentemente, pero no termina de ser reactivo. Y a mí una persona reactiva me parece una persona peligrosa para los destinos de un país. Alguien que impulsivamente define cuestiones que le modifican la vida a poblaciones de nuestro territorio es como peligroso. Bueno, pero está muy instalado, ¿no? Incluso se lo mide y sigue teniendo una imagen positiva elevada y hay un sector de la población que no es menor que lo sigue apoyando, ¿no? Porque uno podría decir, bueno,
se tiró un piletazo a la sociedad cuando votó porque quería cambiar lo que estaba y bueno, Sí. hoy hay un arrepentimiento y hay mucha gente que no está arrepentida pese a todo esto que está No, marcado. porque creo que es el reflejo de gran parte de nuestra sociedad y creo que gran parte encontró ahí una representación. Pero en esto como que muta en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, de la izquierda Sí, claro. a la derecha en décadas, como se va midiendo en situaciones de años de décadas. Y bueno, el país tendió en este momento eso y que están representados, pero eso lo ves en la cotidiana, frenas en la esquina y te insultas con el otro que frenó Sí. cerquita tuyo. Digo, parecen situaciones como sencillas y que no tienen nada que ver, pero tienen que ver con eso. Mucha gente estaba esperando definiciones como las que está dando ahora acerca de el hombre y la mujer, hablando del sexo y no del género, cuando habíamos avanzado en un montón de términos en eso. Insultando con, eso lo dijo hace bastante, pero por ejemplo usando el nombre de un trastorno, el síndrome de Down. Digo, eso habla de un sistema de creencias que, por eso yo digo, para mí, modo de ver es peligroso, porque es la concepción de él, no es que está mal asesorado, porque uno puede tener malos asesores, pero desde el lugar donde él lo plantea, es un posicionamiento, ¿no? Y representa un montón de gente, claramente. La solución, perdón, y ya termino, la solución que ve la gente en eso es lo reactivo, esto que te digo. Bueno, ya está, listo, eliminemos el que no me gusta cómo piensa, una mirada punitivista, violenta, reactiva, que me parece a mí nos quiebra como sociedad. Bien, te agradecemos mucho la visita y te dejamos la última pregunta que es común a todos los entrevistados y es ¿a qué te hubieras dedicado si no te dedicaras a lo que te dedicas? Ay, no sé, no lo había pensado nunca, pero creo que algo que tenga que ver con la naturaleza, porque me gusta mucho estar en el espacio de lo natural, es más, trato de hacerlo todo el tiempo en mi casa, en el patio. Creo que sí, una vida como más terrenal, digamos, a eso me hubiera dedicado. Con tantos problemas en el Claro. consultorio, hay que descomprimir un poco. Descomprimir sin escuchar tanto. Bueno, gracias por la visita. No, gracias a ustedes dos, muchas gracias.